Perfecto. Si yo tengo que, primero que nada, a partir de esta función, para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo primero que voy a calcular siempre es el dominio de la función que venía. No tengo que dejar de hacer eso. Después que yo calculé el dominio de la función, ¿qué voy a hacer con la función que me dieron, que se llama f de x? Voy a tomarme el trabajo de derivada. Y voy a encontrar ¿quién? Voy a encontrar la derivada de esa función. O sea, f' de x. Muy bien. Esa f' de x que está ahí, voy a tener que hacer, aunque no me guste, ¿se acuerdan? Un trabajo para que quede algebraicamente más fácil. Entonces yo les voy a poner acá, tratar de expresarla como una mínima expresión. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo algebraico. Es difícil, pero es importante hacer. ¿Qué voy a hacer después? Algebraico. Vamos acá. ¿Qué nos queda por hacer con esto que está acá? Hacer lo siguiente. A la derivada de la función que me dieron ahora, buscarle, como ustedes vieron recién, buscarle qué. Le vamos a buscar a esa función derivada, le vamos a buscar los conjuntos de positividad y de negatividad. ¿Bien? Conjuntos de positividad y de negatividad. Después vamos a ver por qué le hacemos buscar esto. ¿Está bien? Y esos conjuntos de positividad y de negatividad, nosotros los vamos a encontrar encontrando lo que se llama ¿qué? De la derivada, los ceros o raíces de la derivada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que no tenemos que perder de vista? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque si no vamos a hacer tantas cosas que después no vamos a ver a dónde queríamos llegar. Nosotros lo que estamos buscando acá es estudiar dónde f de x crece o decrece. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta una vez que hagamos esto? Relacionar nuestros intervalos de positividad y negatividad, que sería la otra opción que vamos a tener que tener en cuenta después con los ceros, ¿referido a qué? Referido siempre al dominio de f de x. Nosotros habíamos quedado más o menos en este gráfico, en esta posibilidad. ¿Está más o menos claro? Hago el dominio de la función, la derivo. La trabajo un poco para que me quede más simple. Busco los conjuntos de positividad de la derivada. ¿Cómo los busco? Primero encuentro sus ceros y después con esos ceros voy a reemplazar. Acá vamos a sacar otra flechita más. Está de estos ceros. ¿Qué es lo que hago yo con la función? A esos, una vez que encontré los ceros, les doy valores a x. Pero esos valores de x que yo les doy no son cualquiera, son valores que tienen que estar referidos al dominio de la función. ¿Está? Muy bien. Ese sería el resumen del trabajo que nosotros tenemos que hacer por ahora. No sé si tienen alguna pregunta o podemos seguir. Una hoja de ruta sería eso. Fíjense todo el trabajo, que después va a ser más fácil, y todavía no he podido responder dónde la función crece o decrece. Entonces, borro esto y pasamos a todo lo que veníamos haciendo. Ahí está el dominio, ahí está la derivada, el trabajo algebraico, hago los ceros de la función, esos ceros de la función, ¿está bien? Voy a analizar en la función derivada, como ceros me dio menos 4,19 y 1,19, empiezo a elegir valores.
Estos valores que yo se los voy a marcar acá, estos valores que yo estoy eligiendo, no son cualquier valor. Ese valor menos 5 que voy a elegir acá, ahora van a ver que viene el valor menos 4 y el valor 3. ¿Por qué elegí esos valores determinados? Porque fíjense, esos valores tienen que pertenecer al dominio de mi función. O sea que a mí, ¿qué me va a interesar? El signo de la derivada primera para estos valores que elegí, y yo lo que estoy haciendo es esto, miren. Si yo tuviera que graficarlo y verlo en un eje de las X, a mí siempre me gusta ver qué es lo que estoy haciendo. Es menos 3. Vamos a suponer que acá está el menos 3. Y acá está el 2. ¿Está bien? Mi función, ¿dónde va a estar? El dominio de mi función me dice que es toda esta parte y toda esta parte. Entonces, acá le vamos a poner menos 3 y acá le voy a poner 2. No me preocupa lo que pasa acá adentro. Entonces, fíjense los valores que yo elijo. Elijo el menos 5. ¿Y por qué elijo el menos 5? Porque el menos 5 está por acá. Pero ¿por qué elijo menos 5 y después elijo menos 4 tan cerca? Porque ahí, entre ellos dos, está el menos Hay un 4. cero. Muy bien. ¿Hay un 0 de quién? De la derivada. Perfecto. Y como a mí me preocupa estudiar el conjunto de positividad y de negatividad de la derivada, yo voy a darle valores a la función cerquita de esos ceros. Un error muy común hubiese sido elegir, por ejemplo, el 0, acá. Yo no puedo elegir ese 0 porque no está dentro del dominio de la función. Y acá estoy estudiando el comportamiento de la gráfica desde menos infinito a menos 3. ¿Y por qué después pasé a 3? Y porque ¿dónde está el otro 0? El otro 0 está en 1,19. Entonces yo no voy a elegir un valor antes del 1,19 porque a mí no me preocupa este lugar. Si bien es cierto que es un 0 de la función derivada, no pertenece al dominio, entonces lamentablemente no va a tener mucho sentido. Pero voy a elegir qué signo tiene en el 3. ¿Está? Por eso la elección de ese elemento que está allá. Después vamos a ver todos los dibujos juntos y van a ver el porqué del cuidado de ustedes tienen que saber que estos valores los eligen ustedes. Puede ser cualquiera, pero cualquiera que responda al dominio de la función. Eso que yo les estoy diciendo es el error más común que se comete. Como eligen el menos 3, ¿qué hacen? Eligen un valor antes y un valor después. Entonces dicen menos 4 y menos 2. Pero no, el problema mío va a estar alrededor de este menos 4,19, que son los ceros de la derivada. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Fíjense lo que pasó acá, en este primer valor. En ese primer valor que yo di, la derivada de menos 5, pasó lo siguiente, me dio un resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que en el menos 5, o por el menos 5, la función va a crecer. ¿Qué pasa en el segundo valor, en el menos 4? Ahí la función derivada me dio negativa. ¿Qué pasa en el 2,16? Positivo, cuando reemplacé por 3. En ese lugar me dio positivo. Y como estoy reemplazando por un valor en la derivada, lo que estoy calculando acá es la pendiente de la recta tangente, que cuando es positiva crece, cuando es negativa decrece, y fíjense que la respuesta que aparece acá es la siguiente. ¿Dónde crece mi función? De menos infinito hasta menos 4,19. ¿Dónde decrece mi función? Desde menos 4,19, el puntito verde, hasta menos 3. ¿Y dónde vuelve a crecer? Desde 2 hasta más infinito. Vamos a borrar todo, así ustedes le sacan una foto a la diapositiva original. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Voy a volver a insistir en algo que no le hacen mucho caso. El dominio de la función. ¿Ah? El dominio de la función es fundamental porque acá la decisión de los valores que yo elijo son
en relación al dominio de la función. Muy bien. ¿Podemos seguir? Sí. Sí. ¿Preguntas? Sí. Se aceptan preguntas, ¿eh? Si hay que volver, no hay ningún problema. Muy bien, seguimos entonces. Y vamos a ir cerrando el ejercicio, para lo cual tenemos la función, su derivada, y tenemos que en ese lugar la función no existe. ¿Está bien? Y como en ese lugar la función no existe, nosotros nos vamos a ocupar de estudiar el comportamiento de la derivada en el lugar que la función sí existe. Y para eso calculamos los dos ceros de la función derivada. Calculamos la derivada, el primer cero nos había dado menos 4,19, el segundo cero nos había dado, en el que vamos a hacer aparecer todo, hasta todo el resumen. Uy, fue muy rápido. Acá en menos 4,19, fíjense que la función, antes cuando lo probé con menos 5, me dio positiva, ¿sí? Y después me dio negativa. Después acá estaríamos en el 3, que habíamos probado con el 4, la función me dio positiva. Entonces fíjense la relación, y esto es lo que yo quiero que les quede claro, porque después ustedes van a tener que analizar gráficos, y a partir de determinados gráficos sacar determinadas conclusiones que son muy fáciles, pero las tenemos que descubrir ahora. Fíjense, ¿se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que calculábamos el conjunto de positividad? Entonces dijimos, cuando la derivada primera es positiva, en ese lugar la original crece. Cuando la derivada primera, que fue cuando reemplazamos por menos 4, es negativa, en ese intervalo la función decrece. Voy al otro lado. Cuando probé con el 4, ¿está bien? La derivada me dio positiva. Por lo tanto, la función vuelve a crecer. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Fíjense la relación que existe entre lo que le pasa a la derivada y lo que le pasa a la función. Donde el gráfico de la derivada es positivo, la función crece. Donde el gráfico de la derivada es negativo, la función decrece. Donde el gráfico de la derivada vuelve a ser positivo, la función vuelve a crecer. Y en el medio a mí no me preocupa la derivada, ni la función. A ver si se entendió eso más o menos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque después a ustedes les van a dar estos datos, miren. Les van a decir, yo tengo una función cuyas derivadas tienen estas características. Son positivas de menos infinito hasta menos 4, negativas de menos 4 hasta 2 y positivas de 3 a más infinito. ¿Qué le pasa a la función en ese lugar? ¿Está? Entonces, cuando yo encuentro que la función es positiva, o sea, es positiva quiere decir que el gráfico está en el conjunto de positividad, se van a dar cuenta ustedes que ahí la función original está creciendo. Cuando la función es derivada está como conjunto de negatividad, la función está decreciendo, y vamos a ver si esto queda claro mirando un dibujito. Recuerden esos valores que ya van a aparecer. Miren, acá tenemos la función. Esta sería el azul, nuestra función derivada, ¿no es cierto? En este lugar, la derivada es positiva. ¿Por qué? Porque hay conjunto de positividad. En este lugarcito, la derivada es negativa. Y en este lugar, la derivada vuelve a ser positiva. ¿Cómo miro eso? ¿Cómo me doy cuenta? Si nosotros miramos el eje de las X, todo lo que queda por encima del eje de las X es positivo y todo lo que queda por debajo es negativo. Entonces, fíjense, si yo tuviera que tapar la función ahí, ¿está? Ahí está, esta rama quedó por encima del eje de las X. Entonces ahí la derivada, la gráfica de la derivada es positiva. Esta otra rama
también quedó por encima del eje de las X. En esos dos lugares, la gráfica de la función derivada es positiva. Con lo cual, ¿qué puedo asegurar yo? Que en todo ese lugar mi función va a crecer. En cambio, si yo ahora hago el cuadrito y oculto la parte que tiene que ver con la positividad, me queda este pedacito de gráfico de la derivada que es negativo. ¿Qué quiere decir que este pedacito de la gráfica sea negativo de la función derivada? Que la función original ahí va a ser decreciente. ¿Se entendió? Y miren a ver si acá aparece todo lo otro. Ahí está la gráfica original. Bueno, esperen que voy a tapar un poquito. Vamos a correr un poquito con colores acá, porque si no, quedó medio mucho todo esto junto. Vamos acá, eso lo vamos a tapar. Y a esto lo vamos a tapar. Fíjense lo que pasa ahí. Y miren qué interesante es esto. Este es el análisis que ustedes tienen que saber manejar muy bien. Porque se les pueden dar dos gráficos y les pueden decir, ajá, ¿y cuál es la derivada? Bueno, miren. Yo les doy el gráfico azul y el gráfico naranja. Y si no supiera, por decirles que vamos a tapar las dos fórmulas. Entonces, a mí me dan esos dos gráficos y me dicen señalar cuál de esos gráficos corresponde a la derivada y cuál corresponde a la función original. ¿Qué es lo que yo les sugiero siempre hacer? Primero ver cuál corta el eje de las X. Por ejemplo, este valor que está acá. Esta azul corta el eje X en menos 4,19. Y esa azul tiene conjunto de positividad hacia el menos infinito. Entonces, ¿qué haría yo? Trazaría por ese lugar, donde está el azul, una recta. Miren, me pararía en ese menos 4,19 y cortaría ahí la gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? En este lugar está pasando algo. ¿Y qué pasó en ese lugar? Pasó lo siguiente. Pasó que lo azul es positivo, o sea, conjunto de positividad. Y lo naranja en ese intervalo crece. Por lo tanto, lo azul va a ser la derivada y esto va a ser el original. ¿Qué pasa después de ese puntito? Lo azul pasa a ser conjunto de negatividad y la función empieza a decrecer. Entonces acá más aún compruebo que el azul corresponde a la derivada y el naranja corresponde a la original. ¿Se entendió? Este gráfico que está en línea de puntos es el gráfico de la derivada. Acá estaría el otro cero que nosotros calculamos. ¿Está? Pero ¿qué pasó cuando yo probé con el 3 acá? Me dio que la función era siempre positiva. Entonces fíjense qué hace la función original. La función original crece. ¿Se entiende más o menos ese análisis, chicos? Miren que esto aparece siempre, ¿eh? En todos los exámenes a ustedes se les van a dar los gráficos de la función, los gráficos de la derivada, y ustedes van a tener que reconocer cuál corresponde a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Miran aquellos lugares donde se corta el eje de las X, porque ahí está pasando algo, de cualquiera de las dos. Me fijo, si coincide con que mientras una es positiva, la otra crece. Entonces ahí tengo que saber cuál depende de cuál. Mientras una es negativa, la función original decrece. Y mientras otra es positiva, la función original vuelve a crecer. ¿Está más o menos? Sí. Muy bien, ¿no? Ahora sí, si eso lo entendimos, vamos a ver todo lo que dice acá. Fíjense lo que dice. De menos infinito. Y vamos a ir señalándolo para que nos quede claro. De menos infinito a menos 4,19, que sería toda esta parte que está acá, la función derivada es positiva, por lo tanto, función original crece. Desde menos 4,19 hasta menos 3, que sería este sector que está acá, la función derivada es negativa, por lo tanto,
la función decrece. Y en el último escaloncito dice que desde el 2 hasta el más infinito, o sea, toda esta región que está acá, la derivada es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese intervalo nuestra función vuelve a crecer. Bueno, ustedes dirán si tienen alguna pregunta. Esto es para leerlo con mucha paciencia. No sé si para leerlo un día antes de un parcial, pero por lo menos para que a ustedes les quede claro la relación que existe entre el gráfico de una función y el gráfico de su derivada y todos los mecanismos que hay que hacer para llegar hasta ellos. ¿Está? ¿Más o menos? ¿Van bien? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. No estamos trabajando, a pesar de ser el primer día, con una función fácil. Estamos trabajando con una función cuya derivada tiene todas unas trampitas bastante complicadas. Así que esto que está acá es lo que terminaban las diapositivas preparadas para el día de hoy. Así que, si ustedes tienen alguna pregunta o si quieren hacer algo más, nos quedan unos minutitos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en particular de los ejercicios de derivada de funciones compuestas que hicimos los otros días. Nos quedan 10 minutos. Así no quiero arrancar tema nuevo porque mañana Sergio seguramente arranque o haga alguna práctica de este tema que estuvimos dando hoy. Recuerden siempre la relación que hay entre los gráficos y recuerden los pasos a seguir. Eso, háganse como un esquema como ese que yo les armé, a ver, porque si no terminamos haciendo tantas cosas que después no sabemos a dónde queremos llegar. Entonces es importante que ustedes trabajen de esa manera. Yo primero hago tal cosa, encuentro el dominio. Paso a calcular la derivada, hago tal otra. Después busco esto, aquello, lo otro, pero ¿a dónde quiero llegar? Al estudio del crecimiento de la función. ¿Quieren que hagamos algunos de derivadas de funciones compuestas? ¿Quieren descansar? Como ustedes quieran, ¿eh? Son ustedes los que están esperando el parcial mañana y capaz que 10 minutos les sirve para tomarse un mate, aunque sea, antes de seguir estudiando. Siempre viene bien. Ustedes dirán. Qué Yo ya no poca tengo ganas. ninguna consulta para hacer. Sí, dale, Danisa, te escucho. Que yo ya no tengo ninguna consulta para hacer. No sé los demás. Pero bueno, entonces si alguien tiene alguna consulta, que se quede y el resto, chicos, quedan 9 minutos. El resto, un gusto verlos. Gracias por estar. Y bueno, nos vemos mañana a las 8 y estudien mucha química. A ponerle onda con este día, vamos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta Nos vemos, mañana. profe. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.